Continuando con la parte de la unidad 3 de aprovechamiento de los cereales, vamos a entrar a la parte del estudio de la industria de la panificación y la elaboración de pastas alimenticias. En esa parte entonces vamos a comenzar estudiando los aspectos de los mejoradores para harinas. Los mejoradores para harinas se utilizan para aumentar el valor nutritivo de la harina, de los productos derivados, mejorar la calidad de la harina para conseguir una panificación correcta, blanquear la harina en este caso para conseguir las preferencias del consumidor en muchos casos, porque el consumidor muchas veces desea un pan blanco. Ahora es bueno recordar que las harinas recién molidas no son buenas para la panificación, poseen una masa demasiado suave, poco elástica. En el caso de los alvéolos de la miga del pan son muy irregulares en tamaño, la cáscara del pan es dura y llena de arrugas. Se requiere de un proceso de maduración para conseguir que la harina pueda ser adecuada para el proceso de panificación. Y en ese caso estamos hablando de que necesitamos la acción de enzimas del tipo proteasas y del tipo alfa amilasas para conseguir un proceso de degradación del almidón en sustratos que luego puedan ser fácilmente fermentables por las levaduras, o en el caso de algunas proteínas también que ayuden a una conformación mejor durante el proceso del amasado y que se forme entonces un gluten que consiga retener mayor cantidad de dióxido de carbono en ese proceso fermentación que es fundamental en la operación de panificación. Y esto está relacionado con la función de la alfa amilasa, cuya función consiste en transformar la amilosa y la amilopectina, componentes del almidón, de la harina, en compuestos más simples. Entonces, en el caso de los mejoradores del valor nutritivo, los productos que se van a adicionar van a incluir entonces el caso de la leche en polvo, van a incluir el caso de el gluten seco húmedo no desnaturalizado, se pueden adicionar azúcares comestibles, huevos, se puede adicionar harina de soya para incrementar el valor nutricional en términos de proteínas, se puede adicionar también grasas comestibles para darle suavidad y además de eso enriquecer el producto, mejorarlo en relación al contenido de grasas. Se pueden adicionar pasas y frutas preparadas. Esto lo que van a hacer es mejorar el contenido de la harina en términos de sales minerales, vitaminas, proteínas y grasas, y a la vez que pueden ayudar en la mejora de las propiedades plásticas de la harina. En el caso de los mejoradores de las cualidades plásticas, a nivel industrial se suele utilizar el caso del ácido ascórbico, el sulfato monocálcico, el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido acético y los cultivos de bacterias lácticas, además de las levaduras y los azúcares. Hay legislación en el Código Alimentario de las cantidades permitidas de cada uno de estos mejoradores de cualidades plásticas. Tanto el ácido láctico como el ácido láctico como en el caso de los cultivos de bacterias lácticas se van a adicionar para ayudar a controlar el proceso de fermentación porque sabemos que modifican el pH del medio y que el pH del medio influye en los procesos fermentativos. En el caso de los azúcares como tal van a favorecer el proceso de fermentación porque son un sustrato para las levaduras. En el caso es posible, por ejemplo, en el caso de que se adicionen otras o que existan levaduras naturales seleccionadas como productoras de gas para favorecer la producción o el esponjamiento de la masa. Para mejorar el esponjamiento también se puede favorecer entonces con la adición de fosfato monocálcico y el bicarbonato de calcio que con el proceso de calentamiento van a provocar liberación de dióxido de carbono. Ahora bien, las sustancias blanqueadoras que se pueden utilizar en el caso de las harinas incluyen el ácido ascórbico para blanquear, en el caso de mejorar la apariencia de la miga, y ayudar a aumentar el volumen del pan. Según el Código Alimentario, como es una necesidad que en la hora de
decidir, hacer un proceso, lo primero que se tiene que controlar es la calidad de la materia prima. En este caso, una de las materias fundamentales para la producción del pan es la harina. En la harina se tiene que determinar, en primera instancia, el contenido de cenizas, acidez, la cantidad de proteínas que hay, las sustancias nutritivas y en el caso de la granulometría. Fíjense bien que en la granulometría se establece, según el Código Alimentario, que el 98% o más de la harina deberá pasar a través de un tamiz número 70 que tiene un tamaño de los orificios, diámetro promedio de los orificios de 212 micrones. Esto es el requisito para estas harinas que van a ser utilizadas. Es una harina refinada, la que va a ser utilizada en el caso de panificación. Lo otro que se decide es los métodos de análisis que se pueden utilizar para determinar estos componentes esenciales en las harinas. Otro aspecto que regula el Códex Alimentario tiene que ver con las proporciones de las sustancias mejoradoras de las harinas, como en el caso del ácido ascórbico y las sales de sodio y potasio, que el Códex Alimentario lo establece en una proporción de 300 miligramos por kilogramo. También se puede agregar el hidrocloruro de la N-cisteína en 90 miligramos por kilogramo. Estos componentes como tales van a actuar ayudando a regular, ¿cierto?, los procesos de fermentación, especialmente porque se pueden adicionar también aminoácidos para ayudar a que las levaduras lleven a cabo el proceso fermentativo. Ahora bien, ahí tienen en el caso de el dióxido de azufre con una proporción de 200 miligramos por kilogramo. En el caso del fosfato monocálcico, estamos hablando que es para la liberación o favorecer el proceso de liberación de dióxido de carbono en el proceso de fermentación. Este compuesto que está acá es para blanquear y este otro también para blanquear. En el caso del peróxido de sodio funciona como un antifúngico. Y aparecen entonces las proporciones según el Código Alimentario. Bien. ¿Cuál es la definición del pan? ¿Ven? El pan, en la forma más básica, es el producto resultante de la cocción de una masa. Entonces, esa masa está compuesta de una mezcla de harina y agua que puede llevar adición o no de sal, fermentada con la ayuda de levadura de panificación, o sea, de la parte de la Saccharomyces cerevisiae, o por la adición de una masa madre. En el caso de los ingredientes que vamos a considerar como ingredientes básicos, incluirían entonces el agua, la harina, la levadura y la sal, que son de hecho los responsables por las características de la textura, la apariencia y el sabor del pan. Puede también adicionar otros ingredientes secundarios que incluyen el azúcar, la grasa, en el caso de la leche, los huevos y otros que proporcionan características de calidad y consecuentemente me dan estas variaciones de diferentes panes, ¿verdad? Bien. Entonces veamos la parte de la composición básica. Uno de los componentes importantes, además de la harina, es el agua. El agua juega un papel fundamental, especialmente porque me ayuda durante el proceso de amasado a que la gliadina y la glutenina se logren unir para formar el complejo del gluten. Además de eso, va a hidratar la harina, ¿verdad? Y va a provocar hinchazón de los gránulos de almidón y va a favorecer entonces el alargamiento del gluten, como ya hemos mencionado. Esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque a una hora de provocarse el alargamiento del gluten, yo voy a tener mayor posibilidad de que haya retención del dióxido de carbono y obtener un producto más esponjoso. Además de esto, la hidratación de los gránulos o la inyección de los gránulos de almidón me va a dar o va a posibilitar la formación de una masa
con cierto grado de plasticidad, de manera que pueda desarrollarse en el proceso de fermentación y sea más fácil de manejar. Ahora, las cantidades de agua se tienen que regular. Excesos de agua no son deseables. ¿Bien? Hay estudios que comparan masas poco hidratadas, masas medianamente hidratadas y excesivamente hidratadas. Digamos, exceso, nosotros tenemos eliminación de almidón y quedamos con gluten y la masa se vuelve difícil de manejar. Por eso es que se tiene que controlar el agua. Ahora, el agua tiene que ser grado potable, la que se utiliza para la producción del pan. El otro elemento es la sal. La sal funciona como un regulador del proceso de fermentación. Aparte de que va a ayudar a mejorar la plasticidad de la masa, aumenta en el caso de la capacidad de hidratación de la harina, mayor nivel, por diferencia, ¿verdad? Mayor nivel o grado de absorción de agua. En el caso de las levaduras, se puede utilizar levadura del tipo, entonces, Saccharomyces cerevisiae, es la responsable del desarrollo del aroma y del sabor. Esto se debe a que no solamente se producen alcoholes y dióxido de carbono, sino que también hay un proceso de producción también de ácidos, hay acción de enzimas de tipo proteasas acá, que van a favorecer entonces un proceso de acidificación leve. Entonces, hay también aromas típicos de panificación durante este proceso. Dijimos que en el caso del proceso de fermentación se puede dar con la adición de la levadura o no adición de la levadura. Porque se puede, si no se utiliza la levadura, producir una masa madre. ¿Qué es la masa madre? La masa madre es un producto de la fermentación artesanal, ¿cierto?, que es realizada por el propio panadero, de manera que el panadero va a agarrar una porción de harina y la va a mezclar con agua y va a comenzar un proceso de hidratación y amasado. Una vez que ya tenga bien amasado ese producto, lo deja reposando a una temperatura de aproximadamente 25 grados Celsius. ¿Qué vamos a tener allí? Vamos a tener allí acción de levaduras y bacterias que estén presentes en el medio ambiente. ¿Bien? Entonces, sobre los microorganismos, la microbiota presente en la masa madre, va a ser acorde a lo que haya presente en el medio ambiente, obvio que libre de microorganismos patógenos, pues va a ser una masa madre producida en condiciones de inocuidad. Los parámetros a controlar para la producción del pan también se evalúa la parte de la producción y retención del gas. Se sabe que a altas temperaturas de fermentación va a haber un incremento de la producción del gas por una acelerada actividad de las levaduras. Esto puede generar que haya una disminución de la retención de este gas producido. En el caso de que las temperaturas sean bajas, se generan masas más duras. ¿Por qué razón? Porque hay una disminución de la producción del gas. Entonces hay menor posibilidad de esponjar la masa. Por esa razón es que se maneja como temperaturas óptimas de fermentación, temperaturas en torno a los 25 grados Celsius. El otro elemento importante es en el caso de la sal. Ahora bien, también se tiene que graduar la cantidad de agentes emulsificantes utilizados. En esto se puede utilizar la lecitina, que le va a conferir una textura y sensación al producto, similar a la que provoca la grasa en la boca. El proceso de panificación entonces inicia con la parte de la recepción de las materias primas. En este caso, si fuera un pan básico, solo sería harina, agua, sal y levadura. Si se utilizan estos componentes, ¿verdad? Solamente es un pan común, un pan básico como les mencionaba. Si hay ausencia de alguno de los elementos
o si se adicionan otros elementos, entonces ya conlleva la elaboración de un pan especial. Veamos este diagramita sencillito. Tenemos entonces en el caso de la recepción de los insumos, en este caso el trigo que va a pasar ya a la harinera, de la harinera a la comercialización de la harina como tal, la industrialización para la producción del pan, que puede ser también para la producción de pastas y ya hasta llegar al consumidor, eso con enfoque de cadena. Entonces, en el caso de la producción del pan, ¿qué tendríamos? Se recepciona la materia prima, ¿no? Se controla la calidad de la materia prima. Una vez que se ha controlado la calidad de la materia prima, hay una dosificación de los ingredientes que van a ser utilizados para luego pasar a la etapa de amasado. En esta etapa de amasado, los ingredientes, como mencionamos, la harina, el agua, el fermento o la levadura, junto con la sal, se comienzan a integrar en una mezcla íntima por medio de un proceso físico de amasado, de manera que se desarrollan las características plásticas de la masa y se da también una oxigenación perfecta. Como dijimos, esta etapa es fundamental porque necesitamos formar el complejo proteico del gluten, así que tiene que controlarse el tiempo de amasado. Una vez que ya ha pasado el proceso de amasado, se da la división y pesado de las piezas, si hubiera, ¿verdad? Y su objetivo entonces es, en el caso de que se le dé un peso justo a las piezas. Seguidamente de que ya se han dividido y pesado las piezas, pasa a la operación de boleado. Esto es darle esta forma de bola como aparece en la figura. Se observa aquí en la figura en forma de bola, ¿verdad? A la porción de masa que se tiene. Después de esto, entonces se tiene que dejar en reposo la masa, dejarla descansar para que se recupere de todo ese proceso que se le ha dado de desgasificación sufrida durante la división y el boleado. Después de esto, pasa para la operación de formado. Ustedes observan aquí las diferentes formas que se le puede dar al pan. ¿Bien? Esta forma corresponde a cada tipo de pan. Si la pieza es redonda, ¿ya? Si la pieza es oblonga en general, entonces en función de esto va a estar en función del formado. Después de esto, ya una vez que se han formado las piezas, se dejan entonces reposando para darle chance a que se efectúe el proceso de fermentación, que por así decirlo es una parte de las partes centrales de la etapa de producción del pan, porque es la etapa en la cual se da el proceso de fermentación alcohólica, donde las levaduras transforman los azúcares fermentables en etanol y dióxido de carbono y algunos productos secundarios. Ahora bien, el dióxido de carbono es el responsable del esponjamiento de la masa. ¿Bien? Entonces, por eso va a ser importante. Ahora, en el caso de, no es solamente la glucosa la que se va a fermentar el sustrato de la fermentación, sino que puede ser glucosa o lebulosa, los sustratos de la fermentación para la producción del dióxido de carbono y el etanol. Después de esto, tenemos la etapa de punción. Esto que se observa aquí son las diferentes formas de punción que se le pueden dar al pan. Eso va a depender, ¿verdad?, del tipo de decoración que se le quiera dar al pan. Y además permite eliminar una parte del dióxido de carbono que se ha acumulado durante la fermentación. Entonces, eso va en función de las características deseadas. Después de esto, los panes, ya que han pasado por la punción, sea un correcto tiempo de fermentación y todo más, entonces pasan al horneado en temperaturas que van de los 180 a los 200 grados Celsius.
o al menos entre 190 grados Fahrenheit para panes que sean más delgados y 165 grados Fahrenheit para los panes enriquecidos. Esto es porque en estos panes enriquecidos hay presencia de azúcares de la leche y que me pueden generar o acelerar un proceso de oscurecimiento. Esto de referirme a panes magros son los panes del estilo básico, que tienen un contenido más bajo de azúcares y de grasa. Después de esto, el pan pasa, ¿verdad? Una vez que está horneado, a un periodo de reposo para su enfriamiento, de manera que no haya problemas durante el empacado de que se vaya a condensar humedad dentro de los empaques. Entonces, es necesario enfriarse de manera que la humedad o el vapor de agua se termine de eliminar y haya disipación de los residuos de dióxido de carbono. Aquí estamos algunos tipos de panes. Este es el tipo del pan francés. Ustedes observan el tipo de función del pan francés. Este es el pan de molde, ya se puede pasar por un proceso de tostado. Este es el pan multigrano, que puede ser elaborado de centeno, mezclas con harina de trigo en general. Ahí está el tipo, por ejemplo, de los 7 granos, que tiene una apariencia similar a este. Y los panes enriquecidos, que son panes que han pasado por un proceso de adición de otros nutrientes para mejorar sus cualidades nutricionales. Ahora vamos a hablar de las pastas alimenticias. Vamos a hablar del rotini, los macarrones, los espaguetis. De las harinas de trigo se obtiene un producto que se le conoce con el nombre de sémola. La sémola es una harina más gruesa que la harina destinada para la panificación. Es una harina más gruesa en términos de granulometría, porque la harina que se utiliza para la producción de panes en general es una harina refinada. La que se utiliza para la producción de las pastas alimenticias es una harina gruesa, por así decirlo. Eso es lo que se conoce con el nombre de sémola. Las pastas alimenticias son productos de alto consumo por la población a nivel mundial. Tienen un poder de absorción de agua que favorece su rendimiento durante el proceso de fabricación. En la figura miramos una serie de ejemplos de pastas alimenticias. ¿Sí? Entonces, las pastas alimenticias se obtienen mediante procesos como en el caso de secado apropiado de las figuras formadas. Estas figuras formadas se dan por un proceso de conformación, laminación y prensado de la masa a partir entonces de la sémola de trigo, y como ya mencionábamos es harina gruesa de trigo. Pero también se puede elaborar de harina de trigo más fina o utilizar una mezcla entre la sémola de trigo, o sea, la harina gruesa, con harina de trigo para la producción de pastas. Además de eso, se usa agua potable con la adición o no de otros ingredientes. ¿Qué parámetros se controlan? En el caso de la pasta, el aspecto de la pasta cruda no tiene que ser mohoso, no puede ser rancio y tiene que estar libre de larvas o insectos en el caso de estos raviolis o en el caso de estos rotinis. ¿Bien? Las materias primas, fundamentalmente la materia prima básica es harina y agua. Componentes adicionales pueden ser el huevo, pueden ser verduras, suplementos vitamínicos y suplementos proteicos. En general, el agua juega un papel importante porque tiene que ser agua potable, con características sanitarias adecuadas, y no presentar dureza porque puede afectar las cualidades a la hora de mezclarse con la harina. En el caso de los huevos, aportan consistencia y color a la pasta. Además de eso, van a aumentar su valor nutritivo. La proporción que se suele agregar es 2:1. En el caso de las verduras, se utiliza más que todo para darle color, sabor y olor al producto.
Se puede utilizar verduras como la espinaca, el tomate y la zanahoria. Y en el caso de las vitaminas se utilizan para enriquecer, en el caso serían las vitaminas del complejo B, aunque también se pueden adicionar preparados de hierro. En el caso de las proteínas pueden ser a partir de la leche de soya, leche descremada o el gluten de trigo. ¿Cuáles serían las etapas? Las etapas, entonces, tendríamos la parte de la recepción de la materia prima, control de la calidad de la harina, verificación de la calidad del agua que se va a utilizar y de los demás ingredientes. Seguidamente hay una dosificación, ¿bien? De esa dosificación, entonces, pasa a una operación de premezclado de los ingredientes. En el premezclado entra entonces el agua y seguidamente pasa a un amasado. Del amasado pasa a una operación de extruido o extrusado, en el cual, como decíamos, la masa se introduce a presión acá, ¿verdad? Y calentamiento para ir ayudando a desprender la humedad. Pero al mismo tiempo se da el prefilado, que en el caso del prefilado no es más que una fase sucesiva al amasado, y en el caso de las prefiladoras, como se puede observar acá, son los accesorios que dan la forma a la masa de agua y sémola, y sirven para crear el número de formatos, los distintos formatos de las pastas que se tenga, sea como en el caso de los raviolis, los espaguetis, los fideos, los macarrones, los rotini. En este caso, estamos obteniendo un tipo de rotini, en este caso, está saliendo de donde, de la desfiladora, para dar la forma entonces a la pasta. Después de esto, ¿verdad?, que ya está saliendo la pasta larga, si fuese por ejemplo en el formato de un fideo, se llega hasta el tamaño deseado y se corta. ¿Bien? Después de que se ha cortado, pasa para una operación de presecado para reducción de la humedad. Hay que reducir la humedad hasta aproximadamente un 30%, y después pasa una operación de secado final, donde la humedad se reduce hasta un máximo de 14%. Después de esto, la pasta pasa a la operación de enfriamiento, pesado y envasado automático. Para el caso, por ejemplo, de las pastas secas industriales, que vienen ya para almacenamiento y comercialización. ¿Ok? La clasificación de las pastas va a estar en función de su contenido de humedad, de la forma y de la composición que tenga. En el caso del contenido de humedad, se van a clasificar en pastas frescas y pastas secas. En el caso de las pastas frescas, contiene un máximo de humedad de 28%, las pastas secas, porcentaje de humedad de 14%. En el caso de las formas, pueden ser largas, por ejemplo, como en el caso de los espaguetis, o cortas, como en el caso de los fideos. Bien, de 1 a 6 centímetros, de 15 a 30 centímetros, o en el caso de las enroscadas en forma de rosca, nido, madeja o espiral, como en el caso de los macarrones y en el caso de los rotini. Aquí presento dos enlaces, ¿verdad?, que voy a disponer en el Classroom, que es un video de producción de pan y otro video de producción de pastas alimenticias corto para que aprovechen en el autoestudio.